Camino de Dragones 596, 600. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon, nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón, muchas gracias. 596. Carmen frunció el ceño. Era la primera vez que oía hablar de la cerradura artesanal, pero era un problema conocido. Sin embargo, no creía que se aplicara a la gran fija. Y ese, en definitiva, era el problema. Se dio cuenta de ello solo unos instantes después, al levantarse y mirar a su alrededor. En cualquier caso, habían avanzado mucho en el proyecto, y los cimientos ya se habían ampliado para reflejar los nuevos planos. Incluso habían excavado una cantidad considerable de tierra y dado forma de varios niveles subterráneos destinados al almacenamiento, tanto de productos terminados como de materias primas. Sin embargo, sabía que podrían haber llegado mucho más lejos si no fuera tan perfeccionista. ¿Pero estaba yendo demasiado lejos? ¿Estaba atrapada en la obsesión de la artesanía? En cierto modo, sin duda. Era lo suficientemente consciente como para admitirlo. Sin embargo, no creía que el término se aplicara a todo en la gran fija. A veces, el trabajo simplemente no cumplía con sus estándares, y cuando eso sucedía, había que rehacerlo. Aún así, reconocía que había caído en esa espiral en más de una ocasión. Así que suspiró. En parte tienes razón. ¿Yo? Preguntó Lhasa sorprendida, levantando la vista de sus notas. Por lo que Carmen entendió, las habilidades de la chica significaban que no necesitaba esas notas, pero las guardó de todos modos. ¡Ay! ¿Tan mala jefa soy? Preguntó Carmen, dándose cuenta de que no era precisamente efusiva con sus elogios. No respondas a eso. Sé que no soy muy buena para esto, pero aún estoy aprendiendo. Con suerte, cuando termine la gran forja, podré volver a la herrería. Esto de supervisora no es mi fuerte. ¿Podrías contratar a alguien para que lo haga?, sugirió Lhasa. Carmen meneó la cabeza y dijo. Eso no va a pasar. Es demasiado importante para nuestro futuro como para dejárselo a otra persona. Después de eso, continuó su inspección, y aunque se había tomado en serio su autoadvertencia, no fue menos estricta con sus estándares. La disposición del edificio era a la vez simple y compleja. El salón principal, donde ella y Lhasa habían realizado su inspección, estaba destinado a ser el eje central del que se derivaban una serie de otros edificios. La idea giraba en torno a la rueda de la creación, un símbolo del mundo enano que representaba cómo todas las artesanías estaban interconectadas y, en el mejor de los casos, contribuían a un producto final. Los espacios de artesanía individuales estaban dispuestos en círculo alrededor del vestíbulo principal, y se habían planeado 9. Por ahora, había una herrería, un taller de sastrería, un estudio de marroquinería, un espacio de joyería, una sala dedicada a la carpintería, un laboratorio de alquimia, un espacio para encantadores y artesanos rúnicos, y una cámara de ingeniería. La última sala estaba dedicada a un espacio común donde diferentes disciplinas podían colaborar para forjar creaciones complejas. Se habían planificado espacios adicionales sin uso debajo, pero el diseño mantendría el mismo diseño de rueda de radios. Advertencia de contenido robado. Este contenido pertenece a Royal Road. Reporte cualquier incidente. El segundo piso albergaba una inmensa biblioteca dedicada a la artesanía que, por ahora, solo se pretendía que se extendiera sobre el vestíbulo principal, pero existían planes tentativos para añadir secciones individuales sobre cada espacio de artesanía. En su estado actual, la biblioteca albergaría libros dedicados a la artesanía. A medida que los eruditos de Ironside progresaban, algunos eventualmente tomarían clases de archivista que les permitirían convertir la información de esos libros en cristales similares a los creados por la rama del árbol del mundo. Así era como las facciones establecidas en otros mundos almacenaban información, y Carmen no podía negar las ventajas. Al fin y al cabo, esos cristales eran mucho más duraderos y, debía admitirlo, más fáciles de usar que los libros. Acceder a uno era como buscar en internet con la mente. De todas formas, pasaría algún tiempo antes de que los eruditos de Ironside llegaran a ese punto. Hasta entonces, pretendían recopilar información en libros. Carmen estaba contenta con el nuevo diseño y reconoció que era muy superior a sus planes originales. En aquel entonces, solo pretendía construir una forja, y a medida que sus intenciones se expandían, fue añadiendo elementos al edificio planeado. Para cuando un arquitecto de verdad lo revisó, se había convertido en un completo desastre. Casi todo lo que había logrado tuvo que ser demolido, con la única excepción de la pieza central de los cimientos. Esta permaneció intacta.
Con la ayuda de verdaderos constructores y otros comerciantes, la construcción había progresado rápidamente, e incluso con sus altos estándares, ya habían logrado un gran progreso. Lo único que los frenaba eran los materiales de construcción. En concreto, los bloques de piedra de dragón debían estar perfectamente tallados e incrustados con un conjunto muy específico de glifos que, según los encantadores e ingenieros etéreos de la ciudad, ayudarían a concentrar el éter en los espacios de artesanía. Esto, a su vez, mantendría alerta a los artesanos del interior y facilitaría su concentración, a la vez que crearía un ambiente propicio para saturar las materias primas con éter. En resumen, el complejo era tal como lo había soñado, por eso se había centrado tanto en el perfeccionismo. Había que hacerlo bien, y Carmen se negaba a aceptar menos esfuerzos. Finalmente, terminó su visita al proyecto y le dijo a Lhasa que distribuyera sus notas a las personas adecuadas. Los demás artesanos no le agradecerían que hiciera más trabajo, pero ella no necesitaba su felicidad. Comprenderían su perspectiva una vez que el proyecto estuviera terminado. Hasta entonces, solo tenían que seguir sus instrucciones. Tras la marcha de Lhasa, Carmen regresó a su propia forja para observar un desastre. La constante necesidad de inspeccionar el trabajo de todos le había dejado poco tiempo para mantener su herrería limpia y organizada. Así que había herramientas, productos defectuosos que se convertirían en chatarra y proyectos a medio terminar esparcidos por toda la herrería. Al ver eso, Carmen se dedicó de inmediato a ordenar. Un espacio de trabajo organizado era fundamental, y no solo para la eficiencia. Cuando todo estaba en su sitio, le tranquilizaba y le permitía concentrarse en lo importante. Limpiar era catártico, y al poner cada cosa en su lugar, sintió una satisfacción que, últimamente, le había faltado. Sabía la razón también. Con tanta planificación y supervisión de la gran forja, había trabajado mucho, pero sin la recompensa de un proyecto terminado. Ese último detalle era importante para una artesana y, sin él, se sentía a la deriva. Así que no tardó mucho en poner en marcha la forja. No le quedaba mucho tiempo al día, pero no sería la primera vez que trabajaba hasta entrada la noche. Últimamente, notaba que necesitaba cada vez menos descanso. Claro, seguía durmiendo casi todas las noches, pero era menos porque su cuerpo lo necesitaba y más porque le ayudaba a despejar la mente. Sin embargo, podía prescindir de él con bastante facilidad. Por eso, se dedicó a forjar una nueva espada, probablemente su cosa favorita para hacer, antes incluso de darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Pensé que te encontraría aquí, la interrumpió la voz de su hijo. Levantó la vista de donde había estado grabando intrincadas runas en lo que se convertiría en la guarda de la espada. Miguel estaba allí, con una mochila colgada a la espalda. Carmen reconoció que era obra de Gavina, lo que significaba que era un objeto de alta calidad que cabría mucho más de lo que parecía desde fuera. Al menos el doble, si no recordaba mal. Has estado trabajando demasiado. Suspiró, bajó la guarda y enderezó los hombros. Su espalda crujió, evidencia de que había estado encorvada sobre el proyecto durante horas sin descansar. Lo siento. No quería preocuparte, respondió, poniéndose de pie. La declaración la hizo sentir como si sus papeles se hubieran invertido, con él haciendo el papel de padre desaprobador mientras que ella era la niña revoltosa que se había quedado fuera hasta muy tarde. ¿Qué pasa? Te estaba esperando en el bosque. No quería tener esta conversación aquí, admitió. Pero necesito irme. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó. Pensé que debías quedarte en el bosque. Ella esperaba que así fuera. Si estaba en el bosque, estaba a salvo. Negó con la cabeza y se quitó la mochila del hombro. Carmen notó que llevaba la espada atada a la cadera y una lanza nueva en la mano derecha. También vestía su armadura de madera, que no era nueva, pero era evidente que había sido reparada recientemente. Carmen reconoció que había perdido algo de su utilidad, pero aún le ofrecería cierta protección. Recibí un mensaje de Isaac, dijo. Lleva un par de semanas intentando contactar con Elijah, y al no poder contactarlo, me envió un mensaje. Argos está en una situación difícil y me pidió ayuda. Acompañaré a Wilhelm allí para que pueda poner en marcha algunas torres de teletransportación. Carmen conocía ese plan. En un principio, Elijah pretendía facilitar el comercio, pero con la amenaza de los elfos oscuros, las ventajas de la protección mutua eran evidentes. La capacidad de viajar instantáneamente de una ciudad a otra sería invaluable si alguna de ellas era atacada. ¿Por qué tú? Preguntó ella. No voy solo, dijo. La ciudad enviará a otros 20 luchadores. Soy el único que conoce el camino.
Probablemente podrían averiguarlo, pero conmigo será mucho más rápido. Además, he estado pensando en mi futuro, en mi progreso. No puedo subir de nivel aquí en la arboleda. Al menos no rápido. Y con todo lo que está pasando, necesito hacerme más fuerte. Así que, en cuanto esas torres estén terminadas y activas, empezaré a construir torres. Volveré entre misiones, pero, necesito hacer esto, mamá. Sé que no quieres. Lo veo en tu cara. Pero tengo una clase de combate, y si no me hago más fuerte, acabaré muerto cuando necesite mis habilidades. No puedo permitirlo. ¿Puedo hacer algo para detener esto? Preguntó, sabiendo la respuesta. Hacía tiempo que había aceptado que vivían en un mundo peligroso, pero esperaba que cuando su hijo tomara una clase relacionada con la arboleda de Elijah, Miguel se viera obligado a quedarse. Claramente, ese no era el caso. Él negó con la cabeza, y ella suspiró. Claro que no. Ni siquiera sé por qué pregunté. En ese sentido, se parecía mucho a Alisa. Sin embargo, la influencia de su tío también era evidente. Era evidente que Miguel idolatraba a Elijah y se esforzaba por emular su pasión por los viajes. Después de eso, Carmen pasó un par de horas con su hijo. Se enteró de que había conocido a una nueva amiga. Ope era su nombre y no tardó en darse cuenta de que había algo más que amistad. Que Miguel estuviera dispuesto a irse, incluso estando casi enamorado de la chica, era prueba de su dedicación a progresar. Al final, sin embargo, era evidente que no podía mantenerlo atado a Ironsore. Sabes que siempre volveré, ¿verdad? Dijo antes de irse. Acababan de darse un largo abrazo, lo que solo le hizo sentir un nudo en el estómago de preocupación. Alisa siempre decía lo mismo. Más te vale, fue todo lo que pudo decir. Recuerda que te quiero. Yo también te amo, mamá. Dicho esto, se subió la mochila a la espalda y salió de la forja. Solo estuvo fuera unos minutos cuando Carmen se desplomó en una silla y empezó a llorar. Al cruzar el portal, Elijah se sentía bastante bien consigo mismo. Eso duró aproximadamente medio segundo antes de que el sonido de la batalla resonara en sus oídos. Eso ocurrió solo un instante antes de que recuperara la visión y viera el origen del ruido. Sadie alzó su espada, bloqueando un hacha descendente sostenida por un esqueleto de 9 metros de altura. Por un instante, Elijah no pudo evitar reconocer lo ridículo que parecía. Era incluso más baja que él, aunque solo media pulgada, y aún así, estaba conteniendo a una criatura 5 veces más grande que ella. Entonces, flexionó el hacha y la arrojó a un lado. Mientras lo hacía, Elijah observó el resto del campo de batalla. Y era un campo de batalla. Cientos de cadáveres yacían en la nieve, inmóviles y casi desmembrados. Mientras tanto, una docena de enormes esqueletos cargaban, listos para terminar la pelea. Sadie, por su parte, saltó hacia adelante, blandiendo su espada en un arco horizontal que cortó a un puñado de zombis que habían intentado aprovechar la distracción del esqueleto. Al mismo tiempo, Dad saltó sobre los hombros del esqueleto, alzó una de sus espadas cortas con ambas manos y clavó la hoja profundamente en el cráneo de la criatura. Con un rugido inusual, retrajo la espada y repitió la acción. Trozos de cráneo volaron del punto de impacto, pero Dad no había terminado. Incluso mientras apuñalaba de nuevo el cráneo del monstruo, este intentó zafarse. Fue entonces cuando Sadie atacó, clavándole un tajo en la espinilla. Su espada se clavó en el hueso, pero no lo atravesó del todo. Pero no importó. Ethera se arremolinó mientras usaba alguna habilidad, y un instante después, el olor a hueso carbonizado llegó a las fosas nasales de Elijah. La tibia del monstruo se quebró y se tambaleó. Dad siguió las acciones de Sadie con un esfuerzo titánico. Finalmente logró atravesar el cráneo y no dudó en meter la mano. Su brazo entró hasta el hombro, pero gritó. No llego. Que funcione. Gritó Sadie. Se golpeó el brazo con una garra zombie, lanzando una lluvia de carne y sangre que salpicó la nieve ya cubierta de sangre. Elijah estaba a punto de curarla cuando vio que Nico se le había adelantado. El sanador estaba agazapado en una pequeña depresión, armado solo con un cetro de plata. Lanzó una ola de éter hacia su hermana, y su brazo se curó en tan solo un segundo. Era, con diferencia, la curación más potente que Elijah le había visto usar, y planteaba la pregunta de cuán poderoso era realmente Nico. Tenía bastantes niveles en su haber y poseía un núcleo ancestral. Esos dos factores por sí solos deberían haberle advertido a Elijah que no lo subestimara. Pero había ignorado lo que debería haber sido obvio, centrándose en la naturaleza conservadora del hombre a la hora de usar sus habilidades. Claramente, fue un error.
Solo habían pasado unos segundos, pero eso fue suficiente para que Elijah supiera que sus amigos necesitaban su ayuda. Es más, le habían dado el plano para lidiar con los esqueletos que se aproximaban. Las criaturas estaban a solo unos segundos de distancia, pero eso fue suficiente para que Elijah tuviera la oportunidad de transformarse en la forma de Thorn. Para cuando terminó la transformación, ya corría hacia adelante. Pasó a Sadie, cuya sorpresa sintió gracias a Alma Salvaje, y se estrelló contra el primer esqueleto de la fila. Su hombro golpeó al animal en la rodilla, doblándole la articulación y rompiéndole el hueso. Sin embargo, no se detuvo a rematarlo. Incluso mientras caía al suelo, centró su atención en el siguiente. Activó fuerza salvaje y se lanzó hacia adelante. El esqueleto, armado con una espada tan larga como Elijah, no se sorprendió. Había visto lo que Elijah le había hecho a su compañero, y al menos fue lo suficientemente inteligente como para intentar detenerlo. Se deslizó por el suelo helado, luchando por mantenerse en pie. Elías no dejó que recuperara el equilibrio. En cambio, se lanzó por los aires, colocándose en ruta de colisión con el cráneo de la criatura. Esta intentó bloquearlo con su espada, pero a Elijah le importó un bledo. La atravesó, enviando la espada hacia atrás, clavándose en la mandíbula del monstruo. Entonces, Elías estaba allí, aferrándose a la vida mientras la situación se descontrolaba. Utilizó el dominio de las vides, lo que provocó que 100 gruesas raíces brotaran del suelo helado. Rápidamente se enredaron en las piernas del esqueleto, volcándolo. Pero Elijah estaba más preocupado por repetir la hazaña de Gat. Mientras el esqueleto caía, Elijah se aferró, y una vez que golpeó el suelo con la fuerza suficiente para lanzar una lluvia de nieve de casi 3 metros de altura, juntó las manos y las golpeó contra el cráneo del esqueleto. Se extendieron grietas desde el punto de impacto, pero el hueso no se rompió. Entonces Elijah lo golpeó otra vez. Y otra vez después de eso. Le tomó 2 intentos más abrirse paso, y cuando lo hizo, comprendió exactamente por qué Gat había estado tan concentrado en su tarea. En el centro del cráneo flotaba un cristal del tamaño de un puño. Poderosas fluctuaciones de éter denso lo inundaron, confirmando que el cristal era la fuerza impulsora detrás del esqueleto. Esta historia fue tomada sin autorización. Reporte cualquier avistamiento. Elijah lo envolvió con sus garras y lo liberó. Claro, no fue fácil ni sin protestas, pero incluso mientras el cristal le quemaba las manos, Elijah lo extrajo del cráneo. Fue como jugar al tira y afloja con todo un equipo de fútbol americano de la NFL, y al principio, Elijah no creyó poder ganar. Pero entonces, algo se rompió, y toda la fuerza que había dedicado a la tarea lo hizo tambalearse hacia atrás hasta que su espalda tocó el suelo nevado. Elijah solo tardó un instante en recuperarse, pero incluso eso fue casi demasiado. Volvió a concentrarse justo a tiempo para ver el filo de un hacha silbando en el aire, con la intención de partirlo en 2. Rodó hacia atrás, evitando lo peor, pero el golpe le arrancó una buena porción de las escamas parecidas a corteza de la espalda. Eso despertó una furia en el corazón de Elijah que, la mayor parte del tiempo, lograba ignorar. Había algo en el intenso dolor que la sacaba a la superficie. Se puso de pie de un salto y se agachó para esquivar un nuevo ataque. Se abalanzó sobre el esqueleto, aferrándose a sus costillas. Después, se embarcó en una frenética búsqueda para destrozarlo, hueso por hueso. Elijah rugió mientras desmantelaba el esqueleto, ignorando sus débiles intentos de desalojarlo. No solo usó las manos. También usó sus mandíbulas y enredaderas. Y después de solo un minuto, lo desarmó. Seguía vivo, pero sin brazos, piernas ni caja torácica, no representaba una amenaza real. Pero no estaba satisfecho. Su rabia no se había saciado. Así que miró a su alrededor, fijó la vista en otro esqueleto y se lanzó por el campo de batalla, pisoteando zombies sin pensarlo 2 veces. Al llegar a la criatura, la golpeó en el centro de la columna vertebral, envolviendo sus mandíbulas alrededor de las vértebras y apretándolas. Esos delicados huesos se rompieron en un instante, y de repente, la mitad superior del esqueleto cayó hacia atrás mientras sus piernas seguían sosteniéndose. Elijah extendió las manos y agarró la caja torácica del animal al aterrizar. Luego, giró sobre sí mismo antes de lanzarlo contra otro esqueleto. Algo lo golpeó en el hombro. Elijah parpadeó, sin saber qué había pasado. Entonces, a medida que pasaban los segundos y comenzaba a recuperarse, se dio cuenta de que algo lo tenía inmovilizado contra el suelo. Luchó contra ello, pero no podía moverse. Alguien se rió. Un sonido agudo y femenino que le provocó escalofríos en la columna. Y se obligó a analizar la situación, a verla con ojos racionales.
Lo habían golpeado con una lanza de 3,5 metros, con tanta fuerza que la mitad del asta quedó enterrada. Por eso no podía moverse. Justo en el límite de la conciencia de Elijah, un par de alas atadas a un demonio se agitaban. Vestía una elegante armadura cuyo volumen no ocultaba su delgadez. Sus alas estaban destrozadas, con profundas cicatrices en las articulaciones y enormes agujeros en su superficie membranosa. Pero ella era poderosa. Ascendió, quizás. O si no, casi. Elijah no estaba seguro de si era más fuerte que ella, pero en ese momento, no importaba. Ella lo había vencido, y ahora era un blanco fácil. Luchó contra la lanza, pero era inamovible. Era como si intentara arrancar una montaña de raíz, por lo que le sirvió. No, solo tenía una opción. Con un rugido, se impulsó hacia arriba. El eje era tan largo que solo llegó a la mitad antes de perder impulso. Para mantener el avance, lo sujetó con el pie y volvió a impulsarse. Esta vez no llegó tan lejos, pero ya había demostrado la viabilidad de su plan. Desafortunadamente, el demonio volador lo reconoció. Echó el brazo hacia atrás y otra lanza apareció en su mano. La soltó, y Elijah supo que ni siquiera podía evitarla. Entonces, Sadie apareció, su espada trazando una línea en el aire mientras desviaba la lanza. Era tal su impulso que solo pudo redirigirla un paso, pero incluso eso bastó para evitar que lo empalaran por segunda vez. Tras liberarse por fin de la lanza, Elijah rodó hasta ponerse de pie y sus ojos se posaron en Sadie. No estaba en las mejores condiciones, con un enorme corte en la espalda, pero seguía de pie. «Has tardado bastante», dijo sin apartar la vista del demonio volador. «Me hicieron hacer las 4 pruebas», respondió, dejando caer forma de espina. A través de alma salvaje, sintió que Nico estaba derribado y que su núcleo estaba casi vacío. Dad se balanceaba sobre un pie, mientras que el otro se había torcido. Así que, en cuanto recuperó su forma humana, comenzó a sanar. Incluso mientras él lanzaba el hechizo, Sadie alzó la voz y preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El demonio volador los fulminó con la mirada. «No tengo nombre. Lo perdí hace mucho tiempo al servicio de mi señora, la reina de la desolación. Quizás me gane uno nuevo matándolos, intrusos», siseó. Al hacerlo, levantó otra lanza. Sin embargo, al lanzarla, el baluarte bendito de Sadie la detuvo en el aire. Rebotó en ese plano de éter, impactando contra el suelo un instante después. Eso enfureció al demonio volador. «Sosténgala unos segundos más para que pueda hacer que todos vuelvan a la normalidad», susurró Elijah. «Entiendo». Elijah esperaba que Sadie se refugiara tras el baluarte bendito. Tenía un alto coste de éter, pero duraría lo suficiente para que Elijah sanara al resto del grupo. Sin embargo, Sadie lo sorprendió al reunir una enorme cantidad de éter, que liberó en una oleada de resplandor cegador. Un instante después, un par de brillantes alas de luz blanca emergieron de su espalda. Se lanzó por los aires, electrocutando momentáneamente al demonio. Elijah observó cómo Sadie se acercaba al enemigo y, un segundo después, alzó la espada. El demonio logró alzar su lanza justo a tiempo para interceptar la hoja que se aproximaba, pero el impulso del ataque la lanzó hacia atrás más de 15 metros. Sadie no dudó en perseguirla, batiendo sus alas de luz e impulsándose hacia adelante. Elías meneó la cabeza y se concentró en su propia tarea. Con la cantidad de éter que corría por Sadie, no podía esperar mantener ese hechizo por mucho tiempo. Y Elijah necesitaba aprovechar el tiempo que le había dado para asegurarse de que, cuando se agotara, estuvieran listos para ayudarla. Mientras se curaba a sí mismo, Agatha y a Nico, el sonido del titánico choque entre ángel y demonio llenó el aire. Deseaba desesperadamente poder ayudarla, pero sabía que, con Nico fuera, su papel era diferente. Así que se dedicó a hacerlo lo mejor que pudo. Un poder invadió a Sadie, prácticamente quemando sus canales etéreos con su potencia. Lo ignoró, batiendo sus alas de luz mientras se lanzaba hacia su enemigo. La mujer demoníaca era grotesca, con extremidades demacradas y más cicatrices de las que Sadie podía contar. Pero también era evidente que, en algún momento, había sido bastante hermosa, como un modelo que había caído en las drogas y un trastorno alimenticio. Sin embargo, sus ojos eran lo más impactante, y cuando la miró, Sadie sintió que todo su mundo se estremecía. El demonio fue ascendido. Eso era absolutamente obvio. Pero después de que Sadie llegó a 125, adquirió una nueva habilidad que esperaba que la ayudara a superar la brecha, al menos hasta que Elijah pudiera ayudarla. Ajuste de la fe. Conjura alas de fe, lo que te permite volar y aumenta significativamente todos los atributos.
Duración determinada por el atributo éter. Potencia basada en el cultivo del núcleo. Duración real. 73,3 segundos. Sadie no tenía ni idea de cuánto habían aumentado sus atributos y no tenía la concentración suficiente para observar su estado. Sin embargo, incluso mientras avanzaba con fuerza, notaba la diferencia. No solo era visiblemente más fuerte, sino que se sentía más coordinada que nunca. Finalmente, sintió que su núcleo estaba a punto de estallar, y sospechó que su regeneración había seguido el ritmo de todo lo demás. En resumen, fue como si hubiera ganado 50 niveles en un segundo. Con suerte, eso sería suficiente para permitirle soportar lo que la mujer demoníaca tenía reservada para ella. Sadie alcanzó a su enemigo al instante, y casi recibió una lanza en el estómago por su desenfrenada prisa. En el último segundo, logró desplazarse lo suficiente para evitar ser empalada. Aún así, la lanza negra rozó su pecho, llenando el aire con un chirrido atroz de metal contra metal. Sintió un pinchazo en el pecho, pero fue tan leve que lo ignoró fácilmente. Eso pareció sorprender al demonio, sobre todo cuando Sadie aprovechó su impulso para girar y asestar un revés que debería haberla decapitado. La lancera se agachó, pero la espada brillante de Sadie le cortó el cuerno. El trozo cercenado cayó, desapareciendo entre la masa de no muertos. Sadie no miró. En cambio, batió sus alas, deteniendo su cuerpo en seco. Un segundo después, desenvainó su daga y se abalanzó sobre el demonio. Con golpes cortos y contundentes, acribilló a la demoníaca con un ataque tras otro. Los primeros dos fueron profundos, pero la daga de baja calidad se rompió después del tercero. Aún así, Sadie no se rindió, hundiendo repetidamente la punta dentada en el estómago de la lancera. Esos ataques no hicieron mucho daño, pero por su experiencia, Sadie necesitaba aprovechar la ventaja mientras pudiera. Eso solo duró un par de instantes antes de que el demonio arremetiera con una patada que hizo que Sadie rodara hacia atrás por los aires. Al mismo tiempo, la lancera batió sus alas, ganando distancia. Para cuando Sadie se recuperó, el demonio ya estaba a la carga, con su lanza a la cabeza. El demonio se abrió paso a través de la atmósfera, dejando motas de éter helado a su paso. La punta de su lanza brillaba con tanta energía que Sadie supo que si la golpeaba, el juicio de la fe no la salvaría. En el último segundo, se agachó a un lado, levantando su enorme espada en una rápida parada. No alteró mucho la trayectoria de la lanza, solo unos centímetros, pero fue suficiente para evitar una vez más que Sadie recibiera una herida en el pecho. La reluciente hoja le cortó el hombro, afeitándole buena parte del músculo. Esa pérdida de carne era una preocupación secundaria, y fue fácilmente eclipsada por el dolor gélido que se extendía por su torso. Se extendía desde la herida como arcos de relámpagos, congelando sus canales etéreos en el camino. Luego, llegó a su centro. La energía arremolinada se congeló. Solo duró un instante antes de que su poderoso núcleo lo revolviera, pero por un instante, su poder se estremeció. Las alas parpadearon y sus atributos se desplomaron. Cayó, sintiendo un entumecimiento gélido que le recorría todo el cuerpo. Solo duró un segundo más, pero fue suficiente para dejarla sin aliento y aturdida. Cayó al suelo un instante después, y antes de que pudiera reaccionar, vio que el lancero estaba a solo 3 metros de distancia. Sadie obligó a su cuerpo a rodar, pero sabía que no sería lo suficientemente rápido. Como último recurso, usó baluarte bendito. El lancero destrozó el plano de éter en menos de un instante. Eso bastó para que Sadie pudiera reaplicar su escudo personal. No detendría la lanza del demonio, pero existía la posibilidad de que ralentizara el descenso del arma lo suficiente para salvar la vida de Sadie. Completó su tirada y vio que el lancero había ajustado su trayectoria para compensar la nueva posición de Sadie. No había forma de esquivarlo y las posibilidades de sobrevivir eran muy escasas. Su única esperanza era que su sacrificio les diera a sus compañeros la oportunidad de aniquilar al odioso demonio. Si encuentra esta noticia en Amazon, tenga en cuenta que ha sido robada de Royal Road. Por favor, denúnciela. Pero no iba a rendirse sin usar todas las herramientas de su equipo. Para ello, reunió su fe y se preparó para usar su milagro. Tendría que calcularlo a la perfección, pero era su única posibilidad de supervivencia. Para cuando estuvo lista para usar el milagro, la punta de la lanza del demonio estaba a solo 1,5 metros de distancia, pero Sadie estaba lista. Entonces, una figura borrosa golpeó a la lancera, desviándola de su trayectoria. La pareja cayó al suelo a solo 3 metros de distancia, donde rodaron hasta detenerse.
Si Sadie no hubiera adivinado ya que era Elijah en su enorme forma de planta lagarto, lo habría sabido cuando cientos de enredaderas gruesas y espinosas brotaron del suelo y serpentearon alrededor de la mujer demoníaca. Ella forcejeó, pero había tantas enredaderas que, al romper una, dos más la reemplazaron. Entonces, las enredaderas comenzaron a apretar. Las largas extremidades de Elijah siguieron su ejemplo, y gracias a su enorme y poderoso cuerpo, podía aplicar mucha fuerza. Los huesos se rompieron bajo su esfuerzo. Pero entonces, justo cuando Sadie creía que la batalla había terminado, una oleada de éter anunció la activación de una poderosa habilidad, y de repente, Elijah fue liberado. Miles de carámbanos explotaron del cuerpo del demonio, cercenando cada raíz con precisión despiadada. Es más, cuando la lancera se levantó, con el cuerpo sostenido por más hielo, sus huesos volvieron a su lugar visiblemente. En el espacio de un par de segundos, ella estaba completamente completa. Para entonces, Sadie también se había levantado. Milagrosamente, logró mantener su espada en su poder, aunque le temblaba la mano por el esfuerzo. El ataque del demonio la había dejado increíblemente débil, aunque su núcleo agitado se esforzaba por contrarrestar el efecto perjudicial. Si hubiera tenido tiempo de examinar sus atributos, sospechaba que habría visto que al menos estaban reducidos a la mitad por la poderosa aflicción. Por suerte, su hermano ya había empezado a curarla, aunque los efectos fueron limitados. Había recibido algunas heridas, pero su verdadero problema no era físico. Aún así, agradecía el esfuerzo, que debió de agotar las reservas de Nico. Con cierta dificultad, levantó su espada. La lancera demoníaca recuperada preparó su ar. Entonces, las dos avanzaron. No hubo cargas temerarias. Solo dos luchadoras cautelosas que respetaban la destreza de su enemigo. Pero en los ojos del demonio, Sadie vio un destello de crueldad. El depredador había reconocido su debilidad, y ella sabía que iba a vencer. Elijah, que aún estaba a 30 metros de distancia, se movió, aunque había recuperado su forma humana. ¿El hielo también había alterado su núcleo? ¿Lo había obligado a cambiar de forma? Sadie no lo sabía, pero no tenía la concentración suficiente para su destino. En cambio, necesitaba toda su atención en el enemigo. Por la mirada inquebrantable de sus ojos, el lancero sintió lo mismo. Por eso nunca tuvo la oportunidad de notar a Gat acercándose por detrás. Sadie no lo percibió, pero conocía a su compañero lo suficiente como para prever su presencia. Así que, cuando de repente clavó su espada corta en la espalda del demonio, Sadie no se sorprendió. El demonio no pudo hacer una afirmación similar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una espada brotar de su estómago justo debajo del esternón. Para la mayoría, habría sido un golpe letal, pero la presencia de éter y una constitución elevada tendían a enturbiar las aguas. Así que el demonio no murió de inmediato. Pero ella se tambaleó. Eso le dio a Sadie la oportunidad que necesitaba para blandir su espada. Al ser desgarrado su núcleo, se desactivó la hoja bendita, pero su arma seguía siendo su equipo de mayor calidad. Además, era una espada enorme y pesada que descendía con gran ímpetu. El demonio no pudo reaccionar a tiempo para esquivar. Así que intentó alzar su lanza para bloquearla. El ataque de Sadie la partió en dos y luego impactó a la lancera. Rompió por poco la cabeza del demonio, pero fue un golpe lo suficientemente preciso como para desgarrarle el trapecio. La lancera se tambaleó hacia atrás, perdiendo la mitad de su lanza. Dad la apuñaló de nuevo, aunque con su otra espada corta. Entonces, Elijah apareció, y mientras la lluvia helada comenzaba a caer, una gélida flor azul floreció, disipando los efectos del ataque del demonio. Entonces, apuntó con su bastón a la demonio y la golpeó con un rayo. No era particularmente poderoso, no comparado con sus otras habilidades, pero aún así aturdió al demonio el tiempo suficiente para que Sadie pudiera potenciar su siguiente ataque con Blessed Blade. Esta vez no hubo forma de detener la huelga. Golpeó a la lancera en el otro hombro, clavándole un profundo corte en el torso antes de detenerse con un temblor. Dad la apuñaló de nuevo. Elijah blandió su bastón, golpeándola en la cabeza con tanta fuerza que el sonido de un cráneo al romperse resonó por encima de todo lo demás. Después de eso, la lucha se convirtió en una masacre. La lancera demoníaca aguantó casi un minuto mientras los tres luchadores la descuartizaban lentamente. Su cuerpo era increíblemente resistente y su regeneración, obviamente, altísima. Y a Sadie le preocupaba que si cedían un instante, se recompondría, ya fuera por sus atributos naturales o por alguna habilidad. Fue un trabajo sangriento y brutal, pero había que hacerlo.
En algún momento, Nico se unió a ellos, aunque la tarea le disgustaba visiblemente. Se hizo útil al curarles las heridas, lo que los preparó bien para combatir a los no muertos restantes. Para entonces, solo quedaban unos pocos cientos, la mayoría zombies, pero había un esqueleto que había sobrevivido y ahora que Elijah estaba allí, el grupo no tuvo ninguna dificultad para lidiar con ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el área quedó en silencio, salvo por sus respiraciones dificultosas. ¿Dónde está Gideon?, preguntó Nico, mirando fijamente a Elijah. Muerto, respondió el druida, mirando hacia atrás, por donde habían venido. Sadie siguió su mirada hacia la pared, que los envolvía a todos en una sombra que se extendía por casi 1 kilómetro. Eligió la prueba de la astucia y falló después de solo un par de minutos. Su cuerpo aún está al otro lado de la pared. ¿No lo quemaste?, espetó Nico, visiblemente molesto. Él y Gideon no siempre habían sido muy cercanos, pero en algún momento durante la ausencia de Sadie, el hombre mayor había acogido a su hermano bajo su protección. Para su disgusto. Nunca había confiado en Gideon, viéndolo como un parásito que quería aprovecharse de su abuelo. Era un escalador de la peor calaña, y ella personalmente conoció 3 casos en los que había arrojado a subordinados a los lobos para intentar evitar las consecuencias de sus propios actos. Antes de que el mundo cambiara, iba camino de asumir una posición de cierta autoridad en la empresa de su abuelo, y a menudo se decía a sí misma que su primera prioridad sería deshacerse de gente como Gideon. Y ahora estaba muerto, lo que le ahorraba algunos problemas. No es que esperara apoderarse de nada ahora. Había perdido el favor de su abuelo, y no estaba completamente segura de por qué. Fue él quien le inspiró a buscar ayuda. Y ella también la encontró. Pero, por alguna razón, se había distanciado muchísimo. Quizás ahora que Gideon ya no le susurraba al oído, todo volvería a la normalidad. Pero ella lo dudaba. No llevaba mucho tiempo fuera, pero ya casi no reconocía el bastión del cielo. Los residentes se habían vuelto menos tolerantes y mucho más desconfiados de los forasteros. No todos eran malas personas, pero era evidente que la situación los había influenciado de forma negativa. No, dijo Elijah, frotándose la nuca. Probablemente debería haberlo hecho, pero quería terminar la prueba lo antes posible. Supongo que fue culpa mía. ¿Eres malo? ¿Eres malo?, gritó Nico. Interrumpió Sadie, dándose cuenta de que Nico estaba a punto de hacer algo muy estúpido. Elijah no era una persona particularmente violenta, pero sí orgullosa. No se quedaría ahí parado y dejaría que Nico le gritara. Pero, detente. No hay nada que hacer, señaló. Tenemos otros asuntos ahora mismo. Luego, señaló hacia la fortaleza en la cima de la montaña. Ese es nuestro objetivo. No podemos permitirnos distraernos con peleas entre nosotros. ¿Hay algo más?, dijo Elijah. Antes de que Nico pudiera hacer un comentario mordaz, continuó. Me obligaron a hacer las 4 pruebas, pero también recibí una recompensa. Hay prisioneros aquí. Personas secuestradas en Hong Kong. Esperaba que pudiéramos rescatarlos. ¿Sobrevivientes?, preguntó Dat, apareciendo de repente cerca. Elijah miró a su amigo y respondió. No sé cuántos hay, pero el anciano de la prueba, tienes que responder por la muerte de Gideon. Gritó Nico. No habría fallado la prueba. Elijah apretó los labios con firmeza antes de volverse hacia el senador, casi histérico. Luego preguntó. ¿Me estás acusando de algo? Nico dio un paso atrás ante el tono de Elijah, pero sostuvo. Gideon no habría fallado. Era uno de los mejores que teníamos. Mejor que tú. Elijah se encogió de hombros. Si me vas a acusar de algo, ten el valor de decirlo sin rodeos, le advirtió. Nico. El senador fulminó con la mirada a su hermana por interrumpir. ¿Qué? Ten cuidado. Fue en ese momento que Nico se dio cuenta de que su hermana no lo protegería. Elijah lo vio en los cambios en la expresión del hombre. Sorpresa, luego comprensión, seguida de miedo. Rápidamente lo disimuló con una mueca de desprecio, pero Elijah lo vio también que no le cabía duda de lo que había presenciado. Habrá una investigación cuando regresemos al Bastión Celestial. El abuelo no estará contento con la muerte de Gideon y tendrá preguntas, declaró Nico, intentando salvar las apariencias. Miró a Elijah con enojo. Más te vale tener respuestas satisfactorias. Entonces, se marchó a grandes zancadas. Elijah no tenía ni idea de a dónde iba. Salvo el muro y miles de zombies, esqueletos y el lancero demoníaco abatidos, no había nada en cientos de metros a la redonda.
Tras solo unos minutos, los pasos de Nico vacilaron al darse cuenta de lo mismo, pero pronto reanudó el paso, pues había ido demasiado lejos para admitir su error. Se detuvo a unos 40 metros, donde empezó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí mismo. ¿Será un problema?, preguntó Elijah. Sadie suspiró. Ya no lo conozco, dijo. Siempre fue así, pero nunca estuvo tan mal. No sé qué pasó mientras no estuve, pero ha empeorado muchísimo. Nunca lo viste como lo veían los demás, intervino Dat. Lisa lo sabía. Por eso intentaba evitar depender de él. Decía que se pondría en su contra en cuanto le pareciera ventajoso. Él nunca traicionaría a la familia. Él nunca te traicionaría ni a ti ni a Sontiano, y corrigió Dat. Lisa era diferente, al menos a sus ojos. La única razón por la que nunca lo viste fue porque él actuaba de forma muy distinta contigo. Ahora me odia más que nunca, probablemente porque me elegiste a mí para acompañarte en lugar de a él. Él era más adecuado para ocuparse de las cosas aquí, insistió Sadie. Dad negó con la cabeza. Tal vez. Pero él no lo ve así. Cree que lo abandonaste, dijo el cazador de brujas. O quizá que no confías en él. No sé exactamente qué pasa por su cabeza, pero veo que ahora te guarda rencor. No tardará en volverse contra ti. Probablemente ya lo haya hecho, y aún no hemos visto los frutos de su labor. Elijah no debería haberse sorprendido. Sabía mejor que nadie que Dat era mucho más que el afable compañero que siempre había presentado. Aún así, cada vez que Dad los honraba con su aguda perspicacia, Elijah se quedaba atónito ante la profundidad del hombre. Realmente necesito dejar de subestimarte, hombre, dijo. No te preocupes, hermano, respondió Dad. Luego, miró a Sadie, que parecía absorta en sus pensamientos. Al ver que no iba a hacer la pregunta obvia, Dad hizo los honores. ¿Dijiste que hay cautivos? ¿Dónde? ¿Y cómo los rescatamos? Elijah señaló hacia la fortaleza fantasmal en la cima de la montaña a lo lejos. Allá arriba, dijo. De su morral de piel de necrófago, sacó el mapa que le había dado el anciano y se lo entregó a Dat, añadiendo. Esto muestra dónde están. Dat estudió el mapa un momento antes de decir. Esta es una ruta hacia el castillo. Creo que pasaremos desapercibidos. Aquí hay un refugio abandonado. ¿Agujero de seguridad? Término informal para túnel de escape. Muchos castillos solían tenerlos, dijo Dat. Luego, añadió con timidez. Vi muchos vídeos de historia en YouTube. ¿A dónde lleva esto?, preguntó Sadie, finalmente asimilando sus ideas erróneas sobre su hermano. O tal vez simplemente las dejaría de lado para lidiar con ellas más adelante. Según este mapa, nos llevará a un almacén. Desde allí, podemos seguir el camino a la mazmorra, explicó Dat. Luego, señaló una frase grabada en el pergamino. Cuidado con el portacadenas. ¿Qué significa eso? Sadie respondió. Es obvio, ¿no? Probablemente sea el guardia. ¿Qué nombre más elegante para un guardia?, comentó Dat. Elijah dijo. Un guardia elegante, entonces. Así que vamos a hacer esto, ¿no? Miró a Sadie y preguntó. ¿Qué va a decir tu hermano? No parece de los que salvan. Sin ánimo de ofender. No me importa, respondió ella, negando con la cabeza con resignación y luego mirando hacia donde su hermano se había detenido a despotricar. ¿Crees que se pondrá bien? Este libro se publicó originalmente en Royal Road. Consúltalo allí para vivir la experiencia real. No lo sé, respondió Elijah con sinceridad, pero en el fondo sabía que si Nico seguía por el camino que había elegido, las cosas no acabarían bien. Si no hubiera sido el hermano de Sadie, Elijah lo habría puesto en su lugar en cuanto empezó a lanzarle acusaciones. Pero él era la familia de Sadie, y eso complicaba las cosas. Elijah jamás afirmaría saberlo todo sobre ella, pero sabía lo suficiente como para reconocer que si lastimaba a su hermano pequeño, ella jamás lo perdonaría. Incluso si Nico se lo merecía. Centrémonos en la tarea, dijo. Después, analizaron el mapa de detalle. Al hacerlo, notaron que más no muertos habían comenzado el largo descenso desde el castillo. Mirándolos con los ojos del águila, Elijah preguntó. ¿Se preguntan de dónde vienen? Sé que vienen del castillo, pero ¿cómo se hacen? Necesitan muchos cuerpos, ¿verdad? ¿De dónde vienen? No lo sé, admitió Sadie. Probablemente magia, hermano, respondió Dat. Cierto. Pero se supone que los reinos primigenios son diferentes, ¿no? Preguntó Elijah. Son más grandes que las torres, pero también son sistemas estáticos. No se reinician hasta que son conquistados. No hay pisos. Solo una gran batalla campal.
Eso ahí atrás parecía un suelo, dijo Sadie, señalando la pared. Pero podríamos haberlo evitado. El viejo dijo que los preparó para ayudarnos. Tenía una justificación específica dentro del universo. Apuesto a que los zombies tienen algo similar, razonó. Quizás nosotros y nada de esto importa, interrumpió Nico, que acababa de regresar. Eso le valió una mirada fulminante de Elijah, que el sanador, de alguna manera, logró ignorar. Elijah se preguntó si él también ignoraría un rápido lanzamiento de furia de tormenta. No lo mataría. Probablemente. Pero sin duda le enseñaría una lección sobre interrumpir. Sin embargo, se contuvo, y Nico continuó, ignorando lo cerca que había estado de recibir un rayo en la cara. Dijo. Tenemos dos tareas. Rescatar a los cautivos y luego derrotar a la reina. Ambas están en el mismo lugar, y ninguna requiere que sepamos de dónde vienen los zombies. En mi experiencia, cuanta más información tengamos, mejor. Pero bien. Vámonos entonces, dijo Elijah, mostrando más moderación de la que sentía mientras se alejaba. Después de unos momentos, los demás lo siguieron. Las siguientes horas se caracterizaron por un aburrimiento extremo. Caminar por la nieve hasta el pecho no era para nadie divertido, pero era necesario. Pronto dejaron atrás el valle y, siguiendo su mapa, se adentraron en las montañas. Todos allí contaban con buenos atributos, así que no tuvieron grandes problemas con el terreno. Sin embargo, todos sintieron el dolor de la ausencia de Zhang Yue. El hombre había sido de bajo nivel e inútil en combate, pero su habilidad de sigilo grupal les había ahorrado bastante tiempo. Ahora, se veían obligados a defenderse de cualquier criatura no muerta de la montaña con la que se cruzaran. Y las montañas estaban llenas de ellos. La mayoría eran versiones zombificadas de animales normales, similares a lo que habían visto en la ciudad y sus alrededores, pero también había muchos monstruos alienígenas. Elijah acababa de arrancarle la cabeza a una de esas criaturas, un yeti zombificado, cuando dijo: «Esto es ridículo. Extraño a Zhang Yue». Sadie fue responsable de matar a otros 3, mientras que Elijah tenía una cuenta de muertes comparable a la suya. Mientras tanto, Dat había matado a 2, mientras que Nico los había mantenido con vida. Intencionalmente, nunca había lanzado una cura contra Elijah. Lo cual le parecía bien. Prefería saber dónde estaba que esperar ayuda cuando no la recibiría. Estaba acostumbrado a cuidar de sí mismo, así que solo necesitó un pequeño cambio de mentalidad. Por su parte, Sadie reconoció la negativa de su hermano a curar a Elijah y lo confrontó al respecto. Sin embargo, Nico afirmó que solo estaba conservando éter, y añadió que si creía que Elijah corría verdadero peligro, lo curaría. Elijah lo dudaba muchísimo, pero no discutió. Sadie tampoco. Pero Elijah sí intercambió una mirada con Dat, quien claramente tampoco esperaba mucha sanación del hombre. Cambiando de tema, Dat asintió. Zhang Yue fue un gran hombre. Lo mejor, afirmó Sadie con calma, sacando su espada del pecho de un monstruo. Después de eso, cada vez que se veían obligados a luchar, todos alababan las virtudes de Zhang Yue. La favorita de Elijah fue cuando Da dijo: Zhang Yue era un hombre imponente, tanto en cuerpo como en espíritu. Un verdadero héroe que mantuvo a raya la amenaza de los no muertos mientras nosotros seguíamos humildemente sus pasos. Escuché que cuando Zhang Yue entró en una habitación, las sombras le pidieron permiso para quedarse, respondió Elijah. En efecto. Exclamó Dat. Hasta el suelo temía hacer ruido cuando lo pisaba. Ustedes son ridículos, se quejó Nico. Hermano. Simplemente déjate llevar. No. Dat puso los ojos en blanco. Claramente, Nico no entendía que el humor, sobre todo cuando era malo, solía ser un mecanismo de defensa. A veces, por miedo o trauma, pero con la misma frecuencia por aburrimiento. La caminata por las montañas era apropiada para ambas situaciones. Continuaron avanzando lentamente por el desierto nevado. Matar al lancero demoníaco y al resto de los no muertos le había dado a Elijah bastante experiencia, y en el segundo día de viaje, subió de nivel, llegando al 142. Los demás también progresaron, y Dad llegó al 124. Sadie, por supuesto, permaneció en la cima, y sin una rama disponible, no pudo ascender. Por suerte, toda esa experiencia no se desperdiciaría, porque la guardaría para cuando finalmente eligiera su clase evolucionada. Probablemente. Elijah no estaba seguro de cómo funcionaba exactamente, pero ese había sido su caso. Nico guardó información sobre su clase y niveles para sí mismo, aunque incluso con su negativa a curar a Elijah, debe haberse beneficiado enormemente. Finalmente, Dat anunció que habían llegado a la salida del refugio.
Elijah se concentró en su Love the Wild y encontró rápidamente el túnel en cuestión. Estaba enterrado bajo 60 centímetros de tierra rocosa y otros 90 centímetros de nieve, pero solo fue cuestión de minutos antes de que lograran descubrirlo. Va a ser un espacio muy estrecho, dijo, señalando el estrecho túnel. Pero al menos no hay aguas residuales. ¿Aguas residuales? Preguntó Nico, olvidando por un momento que odiaba a Elijah. Sí, tío. La mejor manera de entrar a un castillo es por las alcantarillas. Todo el mundo lo sabe, dijo Elijah. Una vez, tuve que esquivar unos exudados cáusticos. Resultó que en realidad eran pus de los quistes reventados de un troll. Bueno, lo llamé troll. Se me ocurre que probablemente no era eso. En fin, si nunca has jugado al Frogger de verdad con exudados ácidos, simplemente no has vivido. La segunda vez que usé las alcantarillas para entrar a un castillo, fue Elías. Miró a Sadie. ¿Qué? Ahora no. Solo digo que al menos no hay aguas residuales. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Ella puso los ojos en blanco. Vete ya. Bien. Dicho esto, adoptó la forma del maestro. No tardó en meterse en el escondite, maravillándose de cuánto espacio tenía para moverse. Los demás estaban mucho más apretados. Así que no pudo evitar darse la vuelta y decir, ah, las ventajas de ser un lagarto de Pixar. Extendió sus cortos brazos. Tanto espacio. O sea, técnicamente, no creo que Esdiforma sea lagarto. Es anfibia, así que es más salamandra que lagarto. Probablemente sea una mala caracterización, considerando que casi con seguridad está basada en un dragón. Tras dedicarle a Sadie la sonrisa más parecida a la de un anfibio, añadió. Pero lo que quiero decir es que es bonito, pequeño y nada apretado. Soltó una risita. Rima sin intención, pero me lo apropio. Te odio, gruñó Sadie, encorvándose mientras se arrastraba hacia el pequeño túnel. El tintineo de las cadenas llegó a Elijah mucho antes de que percibiera la mazmorra. Sus compañeros aún estaban en el almacén por donde habían salido del túnel, pero tanto él como Dat habían insistido en escabullirse con sigilo y explorar el camino. Ninguno de los otros objetó, pero no por las razones que Elijah habría esperado. No estaban demasiado cansados. Con el mapa, ya conociste el camino. En cambio, Elijah sospechó que Sadie quería confrontar a su hermano por su actitud. Elijah lo apoyó plenamente porque, si Nico seguía presionándolo, acabaría perdiendo el control. Cuando eso sucediera, haría algo de lo que sin duda se arrepentiría. Quizás sería tan inocuo como una discusión, pero algo dentro de él lo impulsaba a responder a la falta de respeto del hombre con violencia. Podía controlarlo, pero ese control tenía sus límites. Sadie no cambiaría de opinión al hombre en una discusión de 10 minutos, pero Elijah esperaba que al menos pudiera convencer a Nico de guardarse sus dudas. De lo contrario, las cosas podrían salir mal rápidamente. Solo necesitaban coexistir mientras durara el reino primordial. Después, Elijah se iría y, con suerte, no volvería a ver a Nico. En el fondo, se preguntaba qué significaba eso para su incipiente relación con Sadie, pero no podía permitirse pensarlo. Era una distracción innecesaria. Así que, mientras caminaba en silencio por el pasillo construido completamente de piedra negra brillante, lo que le daba al lugar un aspecto extraño que lo incomodaba, apartó esos pensamientos superfluos. En cambio, se concentró en la fuente del sonido, y pronto, los límites de la mazmorra quedaron al alcance de alma de lo salvaje. Unos instantes después, pudo sentir lo suficiente para confirmar la verdad de las palabras del anciano. Había cientos de cautivos allí, y ninguno estaba en buen estado. La mayoría estaban desnutridos, con brazos y piernas extremadamente delgados, además de cuerpos demacrados y sucios. Todos presentaban señales de tortura, con heridas irregulares ya medio curar, múltiples contusiones e incluso un buen número de huesos rotos. Vestían los restos andrajosos de ropa moderna, aunque era difícil reconocer detalles bajo tanta sangre y mugre. Y algunos de ellos eran niños. La ira ardía en el pecho de Elijah, pero se contuvo. Si actuaba ahora, lo haría solo. Dat había ido a investigar en la otra dirección. Sabían que no era la ruta hacia los prisioneros, pero los llevarían a la superficie, donde inevitablemente se enfrentarían al verdadero propósito de su infiltración. Elijah llegó a la puerta, que, como era previsible, estaba cerrada con llave. Al hacerlo, no pudo ignorar que estaba envuelta en gruesas cadenas, muchas de las cuales tenían fragmentos dentados que parecían espinas. Y cada 2 segundos, temblaban, crujiendo al moverse, como un pitón que aprieta a su presa.
Cuando Elijah miró esas cadenas, sintió un escalofrío de miedo que le recorría la espalda. Y lo que es más importante, sintió densas corrientes de éter recorriéndolas, sugiriendo que eran más de lo que parecían. No se atrevió a acercarse demasiado. En cambio, se concentró en Alma de lo Salvaje, para obtener una mejor visión del interior de la mazmorra. No era tan grande como había sospechado inicialmente. Tal vez unos cientos de metros a cada lado, y estaba dividida en una multitud de celdas que rodeaban la sala principal. Esa sala central ocupaba la mayor parte de la mazmorra y estaba llena de todo tipo de instrumentos de tortura. Elijah no los reconoció todos, pero podía sentir cada gota de sangre, seca o aún húmeda, y todas las demás evidencias de su propósito. Cabe destacar que miles de cadenas colgaban del techo, tintineando constantemente como las campanas de viento más espeluznantes del mundo. Al principio, Elijah pensó que estaban oxidadas, pero al observarlas más de cerca, vio que solo estaban cubiertas de sangre seca. Solo. Decía algo acerca de lo que Elías había visto en los últimos años, que le permitía siquiera pensar tal cosa. En cuanto a los prisioneros, al acercarse, vio que eran más de lo que esperaba. Esto se debía a que lo que inicialmente percibió era una sola celda, y había casi una docena de cámaras idénticas alineadas en las paredes. Y en el centro de todo había un hombre. ¡Oh demonio, quizás! A Elijah le costaba distinguirlo. No tenía cuernos ni alas como el lancero, y sobre todo, le grababa al sumo sacerdote de las películas de Hellraiser. No porque tuviera un montón de clavos sobresaliendo de la cabeza, sino porque vestía de forma similar con cuero negro y tenía una complexión delgada, casi andrógina. Por lo demás, su cuerpo estaba envuelto en finas cadenas que le grababan a Elijah versiones macabras de las enredaderas en su forma de centinela espinoso. Y mientras jugueteaba distraídamente con una de esas finas cadenas, como un católico que rezaba un rosario, su mirada se fijó en Elijah. Sonrió levemente, revelando una boca llena de dientes afilados y manchados de sangre. Elijah sintió que el pánico le invadía el pecho cuando las cadenas de la puerta se retrajeron, llenando el pasillo de ecos estridentes. En un instante, la puerta quedó vacía. Era una invitación, y Elijah ni siquiera consideraría aceptarla. En cambio, retrocedió lentamente. Cuando estuvo fuera del alcance de la figura que sabía que era el portavoz de la cadena mencionado por el anciano, se dio la vuelta y echó a correr. No tardó mucho en llegar al almacén abandonado donde había dejado a los demás, y cuando llegó, su pulso no se había ralentizado en absoluto. Un caso de robo de contenido. Esta narrativa no se encuentra legítimamente en Amazon. Si la detecta, informe la infracción. Regresó a su forma humana, sobresaltando a Nico y Sadie. Al ver que era él, Sadie se relajó. Nico, deliberadamente, no. A Elijah no le importó. Después de lo que acababa de ver, las pequeñas quejas del sanador eran insignificantes. Tenemos un gran problema, declaró, intentando mantener la calma en su voz. Un problema realmente grave. Luego, explicó lo que había visto, y terminó diciendo. Esa cosa es poderosa. No hay posibilidad de que el portavoz de la cadena no haya ascendido, y además, creo que esa mazmorra es su dominio. Continuó describiendo su enfrentamiento con el director de la prisión en Easton, y agregó. Ese hombre era de un nivel inferior al mío, y aún así casi me mata porque luché contra él en su propio territorio. Si vamos a rescatar a esos prisioneros, tenemos que encontrar otra solución. Data apareció de repente, sentado en una caja cercana. «Puedo romper el dominio», dijo. Nico se estremeció. ¿De dónde saliste? Llevo aquí todo este tiempo, hermano, declaró el cazador de brujas. No le interesaba entrar en detalles, y Elijah lo interpretó como una advertencia dirigida al sanador. No era una acción madura, pero sí comprensible. «Puedo romper el dominio», repitió antes de continuar, «pero no durará mucho. Quizás un minuto. Tienes que matarlo antes». «¿Por qué no puedes apuñalarlo por la espalda?», preguntó Nico, todavía nervioso. Dad negó con la cabeza. «No haré nada sin romper el dominio primero. Y no puedo hacerlo con sigilo», dijo. «O te quedas con uno o con el otro. No con ambos». «Inútil», murmuró Nico en voz baja. Obviamente, no debía ser escuchado, pero los sentidos de Elijah eran lo suficientemente agudos como para distinguir la palabra. Elijah ignoró la petulancia del hombre. «Bueno, tenemos un minuto. No sé si tengamos el daño suficiente para matarlo en ese tiempo», dijo. Sus tiempos de recuperación habían agotado su efecto durante su travesía por las montañas, así que tenía todas sus habilidades disponibles.
Lo mismo ocurría con los demás, aunque el milagro de Data aún no se había recargado tras usarlo en el demonio espejo en la tercera prueba. Afirmó que no estaría disponible hasta dentro de una semana o más. La fe era así de extraña. No se recargaba de forma natural como el núcleo. Era un recurso completamente distinto que se acumulaba según las acciones de cada persona. Así que Dad no podía predecir con exactitud cuánto tardaría en recargarse lo suficiente para impulsar su milagro. Sadie y Nico aún tenían la suya disponible, pero ambas eran defensivas. Buenas en una situación desesperada, pero poco útiles cuando necesitaban aumentar el daño rápidamente. Curiosamente, Elijah era probablemente su única arma viable. Así que era la pieza central de la estrategia. Había otras consideraciones, como los prisioneros, pero en los siguientes minutos, idearon un plan. No es perfecto, comentó Sadie. Es lo mejor que podemos hacer considerando las circunstancias, le recordó Elijah. Sadie negó con la cabeza. Ojalá tuviéramos un verdadero repartidor de daño, se quejó. La composición de su grupo no era perfecta, pero era de esperar. El número de personas que podían seguirles el ritmo era limitado, como lo habían demostrado Zhang Jue, Gideon y el invocador, Lin Tao. Funcionará, intervino Dat. Confía en mí, hermano. Después de eso, el grupo salió del almacén y recorrió los pasillos camino a la mazmorra. Al llegar a las puertas, Elijah vio que las cadenas seguían retraídas, y el portavoz de la cadena obviamente los esperaba. Aún así, ya había adoptado la forma de veneno y se había sumergido en la apariencia de lo invisible. No estaba seguro de si el portavoz de la cadena podía sentirlo de verdad, pero confiaba en la capacidad de Dad para destrozar el dominio de la criatura y mantenerlo oculto. De lo contrario, su plan probablemente no funcionaría. Sadie preguntó. ¿Están todos listos? Dad y Nico dijeron que sí. Evidentemente, el sanador parecía más decidido que nunca. Sabía que se avecinaba una dura batalla. Ojalá no se contuviera. Si lo hacía, era muy probable que todos murieran. En ese contexto, su compromiso incondicional con sus compañeros no era altruista. Más bien, era puramente egoísta. Pero Elijah tenía la intención de vigilar al sanador, así como el estado de sus amigos. No podía sanar tan bien como alguien dedicado a su labor, pero podía marcar una gran diferencia. Todo eso pasó por la mente de Elijah mientras Sadie respiraba hondo y abría la puerta. Lo primero que notó Elías fue el olor. Era sangre, olor corporal y trozos de carne podrida. Miseria humana en forma olfativa. Entonces, oyó la voz del portacadenas. Como era de esperar, era como el crujido de cadenas, discordante y abrasiva, como metal oxidado arrastrado sobre hormigón, mientras decía: «Bienvenidos, visitantes. ¿Han venido a jugar?» «Retírate, demonio», anunció Sadie, con la espada reluciendo mientras Elijah y Dat, ambos sigilosos, se dispersaban por la sala. «Libera a tus prisioneros y te dejaremos ileso. Mis juguetes son míos y puedo hacer con ellos lo que quiera. Disfrutan jugando con ellos tanto como yo disfruto jugando con ellos». Sadie apretó los dientes. Sin duda, sentido del pecado le estaba contando un montón de cosas terribles sobre el hablador de la cadena. Elijah sabía que, tras haber avanzado en su cultivo de la mente, mantenía la habilidad confinada a su propia faceta. Sin embargo, le había revelado que a veces se desbordaba. Claramente, ese era el caso del hablador de la cadena. Si alguna vez hubo una persona envuelta en pecado, era la criatura en el centro de la habitación. Entonces no tendremos más opción que destruirte. Las cadenas del hablacadenas crujieron, imitando el sonido de una risa. ¡Qué ocasión tan alegre! Juguetes nuevos. Con eso, sucedieron tres cosas. Primero, Elijah usó enjambre acechante, manifestando docenas de arañas de fase a medida que avanzaba. Segundo, Dad se colocó detrás del hablacadenas y, aún con la capa fantasmal activa, levantó su ballesta. Y finalmente, Sadie se abalanzó sobre la criatura, con la intención de partirla en dos de un solo golpe. Mientras Sadie cargaba, con su enorme espada en alto, las cadenas de la habitación se rompieron con un ruido cacofónico que la hizo tambalearse. Un segundo después, su espada cayó al suelo, demasiado pesada para sostenerla en pie. Por su parte, Elijah sintió que su poder se desplomaba. No necesitaba mirar su estado para saber que sus atributos habían quedado reducidos a casi nada, como mínimo. No le afectó tanto como a Sadie, o a Nico, quien cayó de rodillas, pero aún así sintió el impacto. Fue entonces cuando Dat apretó el gatillo de su ballesta y la habitación se iluminó con una luz blanca y brillante.
El hablador de cadenas sintió que la saeta se dirigía hacia él e intentó bloquearla con cadenas que descendieron repentinamente desde arriba, formando un pseudo capullo a su alrededor. Sin embargo, la saeta se movió como si tuviera mente propia, esquivando los eslabones y estrellándose contra el hablador de cadenas. Al instante, los efectos nocivos del dominio desaparecieron, y Elijah sintió que su poder volvía a la normalidad. Atacó, ordenando a sus arañas que hicieran lo mismo. La batalla había comenzado y no había tiempo que perder.